sobre el llamado eficaz del Espíritu Santo para la salvación. Les invito a abrir en la Biblia en capítulo 6 de Juan, capítulo 6. Verso 44, Juan 6, 44. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí, el que habla de Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, una de las verdades más preciosas de las Escrituras para nosotros poder comprender es darnos cuenta que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están involucrados en la salvación de los pecadores, en nuestra salvación. Como tenemos ahí en nuestro gráfico de Efesios 1, Dios el Padre planeó desde antes de fundar el mundo la salvación, nuestra salvación. Luego el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, gozosamente, vino a este mundo para ejecutar la voluntad de su Padre que planeó la salvación, de manera que Él ejecutó esa salvación muriendo en la cruz. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón esa salvación. Él es el que se ocupa de llamarnos para creer en el Señor y que todo lo que el Padre planificó, el Hijo ejecutó, no falle, no puede fallar. Todos los que el Padre quiere salvar, se salven. Ni uno más ni uno menos. Y eso es precioso de pensar. Es precioso ver la forma en que la Trinidad, porque son tres personas pero es un solo Dios, actúa de manera perfectamente unida. No es que compiten uno con otro, no es que uno se superpone a lo que hace el otro, sino que armoniosamente, coordinadamente hacen su obra. No es que el Hijo muere en la cruz para entonces con ese sacrificio convencer al Padre de que ya no se enoje contra el ser humano, sino que lo ame y lo salve. No es así como funciona. No es que el Hijo trata de convencer al Padre que sea más bueno, de ninguna manera. Nada que ver. El Hijo hace lo que el Padre le manda. Ejecuta la voluntad del Padre. Todo el tiempo nos dice eso el Señor Jesús en su ministerio terrenal. Yo no vine a hacer mi voluntad acá, sino la de mi Padre. Y lo mismo hace el Espíritu Santo, que no habla por su cuenta, sino que hace de nuevo todo lo que el Padre y el Hijo le envían a hacer. Precioso. Y dijimos nosotros, esto es algo demasiado grande para nosotros, para nuestra mente, por eso Pablo oraba, después de explicar lo maravilloso que es nuestra salvación, parece que Pablo se queda sin palabras. Parece que Pablo empieza con la intención de hablarnos de lo que pasa en los lugares celestiales. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Y empieza a desarrollar eso y no para, y no puede parar, parece. Y decíamos el viernes a la noche, el apóstol Pablo escribe la oración más larga, sin ningún punto, en todo el Nuevo Testamento, 202 palabras, sin parar, para explicarnos de esta salvación, que no lo quiere cortar, parece.
Y en esta oración larga, que ahí tienen ustedes el gráfico, nos muestra lo inmenso, lo grande que es nuestra salvación, lo complejo que es, pero también la forma, digamos así, el tamaño de nuestra salvación es enorme. Y la forma, si pudiéramos decir, de nuestra salvación es trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así lo desarrolla el apóstol Pablo, y de manera notable, cada vez que termina de hablar de una de las personas de la Trinidad, explica el propósito para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Haciendo como un énfasis que la salvación empieza y termina en Dios. De punta a punta es toda una obra de Dios para que Dios se lleve absolutamente toda la gloria. Y un poco más adelante en Efesios, después que explica la salvación, Efesios 1, del 1 al 14, después dice Pablo que ora para que los creyentes sean capaces de comprender, porque no es tan fácil para nosotros comprender, no es natural, para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos capaces de comprender a la esperanza a la cual fuimos llamados y entender el poder que está en nosotros, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el que habita en nuestro corazón. Y después que desarrolla todo eso, entonces recién después, en Efesios 2 empieza a hablar de nuestra condición. Y es a propósito, porque de alguna manera todo lo que está aquí parece es para resaltar la gloria de Dios. Hablando de los lugares celestiales, cuando ya baja a la tierra y empieza a hablar de nuestra condición, es bien desastrosa. Es como si Pablo, después que trató de escribir en el capítulo 1 el diamante, por decir así, de la salvación, en el capítulo 2 nos pone ese paño negro donde vamos a exhibir ese diamante para que toda la gloria sea de Dios, para que brille más. Nos habla de esa condición completamente destruida, arruinada, que es nuestro corazón, muertos en delitos y pecados, intencionalmente. Es muy interesante, ustedes les invito a investigarlo, pero aún el capítulo 2 hace una cosa extraña con el griego también, el apóstol Pablo, porque, fíjense, Efesios 2, por favor. En nuestras Biblias, no importa la versión que usen, se le agregó algo acá, que no está en el original. Porque en la verdad que en el español sería una barbaridad, sería arruinar nuestro idioma español. En el original no dice, y Él os dio vida. No dice, y Él os dio vida. Lo tienen que agregar porque Pablo también, para crear un efecto inspirado por el Espíritu Santo, para que nos sorprenda, empieza hasta el versículo 4, no aparece el sujeto de esta oración, que es Dios. No aparece. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el verso 4, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahí aparece recién, nos dio vida. El verbo principal de toda esta oración, que Dios nos dio vida. Pero él, a propósito, los primeros versículos, antes de poner ese pero, todo de corrido lo único que hace es describir nuestra condición. Si lo fuéramos a leer en el griego original, hay que sacarle, y Él os dio vida a vosotros. Debería ser así. Vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo también una sola oración en el griego, rarísimo. Todo el problema, bien negro. Y ahí entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, y empieza a describir a Dios, la gracia de Dios, y recién agrega el verbo en el verso 5 que dice, nos dio vida. Nos dio vida. Todo intencionalmente, junto con el capítulo 1, para resaltar lo más que puede el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de alguna manera para armonizar con el gran propósito de Dios de la salvación, que es tener Él todo la gloria y nada nosotros. De nuevo el capítulo 2, cuando habla de nuestra condición, exalta a la gracia de Dios. Él nos dio vida, Él nos dio vida. Él toma la iniciativa, Él empieza de principio al fin toda la salvación. Es realmente maravilloso.
Y todo esto que es tan maravilloso y difícil de entender, y después el apóstol Pablo vuelve a la carga diciendo que nosotros no lo podemos entender, y de nuevo dice que él ora para que seamos capaces de comprender el amor de Dios, que es incomprensible. Pablo sigue diciendo que él ora, porque si no, no podríamos de ninguna manera entender todo esto que es un misterio. Todo esto que es tan enorme y que se nos va a llevar toda la eternidad de sondear y de disfrutar. De alguna manera, por ese amor a la simpleza y por esa necesidad de poder comunicar y entender y transmitir, de alguna manera se ha condensado en puntos. Digo yo que está bueno que así sea. En un sentido es casi un recurso pedagógico para poder transmitir. Y bueno, ya mencionamos que en 1619 el sínodo de Dort, que fue un grupo de unos 100 estudiosos que se reunieron durante casi un año para investigar una acusación de herejía que se había presentado allí en Holanda, decidió no solo decir que esa acusación era falsa, que no era bíblica, el grupo llamado arminiano, sino dijimos que decidieron dar una respuesta, no solo decir que era condenar al arminianismo como hereje, sino dar una respuesta en forma de 5 puntos paralelos a los 5 puntos que se habían presentado en forma de documento a ese concilio. Y entonces condensaron de alguna manera estas grandes verdades en 5 puntos. Pero eso es una sobresimplificación, digamos así, que nos sirve a los objetos de tratar de entender algo, dividir en pedazos, como decíamos. La forma de algo grande, de poder de alguna manera manejarlo, es de un pedazo a la vez, de una porción a la vez. Y ahí tenemos los llamados 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, que nos sirven para entender, ¿verdad? Y están armadas no en el orden que está en Efesios, sino en el orden, digamos así, en otro orden. Hablando primero del problema del hombre, dijimos que todo hicieron un acróstico llamado TULIP, que en inglés la palabra tulip es tulipán, ¿verdad? Supongo que en holandés será tulip también, porque eso se hizo todo en Holanda. La T de tulip, la T se refiere a total depravación, a lo que habla Efesios 2, justamente, a que estamos muertos en delitos y pecados. El hombre, en la condición natural en que está, no puede responder a ningún estímulo, no puede maravillarse por las cosas de Dios. El hombre no busca a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3. Estamos completamente depravados, total depravación, la T del tulip. La U, dijimos, era elección incondicional, la U es por unconditional, incondicional, elección incondicional. Dios, el Padre, porque el ser humano no puede dar ningún paso para la salvación, Dios el Padre, Él escoge de entre todas esas personas muertas en pecados, camino a un infierno, escoge a algunos para salvar, según el puro afecto de su voluntad, Efesios, capítulo 1. Según Él quiso, eso es algo que solo Él sabe por qué. No hay una explicación, no hay nada de mérito en ninguno de nosotros para hacernos elegibles para Dios. Para que nadie se gloríe, dice Efesios 2. No es por obras para que nadie se gloríe, no hay ninguna virtud en nosotros, ningún mérito, nada. Es todo por la pura gracia de Dios. Entonces el segundo punto, el primer punto, la T, habla de la condición, del problema nuestro depravado. El segundo punto, de la gracia del Padre, que nos elige incondicionalmente. El tercer punto, la L del tulip, habla de limited atonement, que sería redención limitada. Y ahí habla de la gracia del Hijo, siguiendo el orden aún de Efesios. La gracia del Padre, elección incondicional. La gracia del Hijo, redención limitada. El Hijo viene a morir en la cruz para expiar los pecados de las mismas personas que el Padre había elegido. Y carga con los pecados de su pueblo, en el sentido de expiar por todos esos pecados. Están saldados todos nuestros pecados de los escogidos, pasados, presentes y futuros. En la siguiente letra de este acróstico, la T, la U, la L, la I,
se refiere a gracia irresistible, así le llaman ellos, así le llamaron, gracia irresistible, y eso habla de la gracia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. En ese orden, la gracia del Padre, elección incondicional, la gracia del Hijo, la expiación limitada, la gracia del Espíritu Santo se refiere otra vez a esa gracia irresistible o al llamado eficaz, que es el que vamos a ver ahora. Y la última P, la última letra, que es la P, es la perseverancia de los santos, así le llamaron ellos, lo vamos a mencionar en algún momento, quizás en el tiempo de preguntas y respuestas. Yo noté hablando con ustedes que hay preguntas sobre ese aspecto, de la perseverancia de los santos, ¿verdad? Y se refiere a ese punto que a las personas que Dios escogió desde antes de salvar el mundo, que el Hijo cargó sus pecados en la cruz y el Espíritu Santo aplica esa salvación, no se pueden perder, jamás se pueden perder, van a perseverar hasta el fin porque Dios no los va a abandonar, jamás. Empezó con nosotros y terminó con nosotros en un sentido para explicar nuestro problema y cómo Dios lo resuelve, pero todo apunta a la gracia de Dios, las doctrinas de la gracia, así se llaman. Y vamos a ver entonces, en este momento, tratar de considerar ahora la gracia del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo ahora, la tercera persona de la Trinidad, también se involucra activamente en salvarnos a nosotros, en llevarnos, en asegurarse que todo lo que el Padre planeó y el Hijo ejecutó se lleve a cabo, no pueda fallar. Ese es el punto, no va a fallar. No, Dios no falla, jamás falla, no puede. Y entonces, como digo, los antiguos llamaron a esto la gracia irresistible, para enfatizar otra vez que lo que Dios se propone lo va a llevar a cabo, va a suceder sí o sí. Gracia irresistible. Bueno, nosotros hoy en día, quizás como nunca en la historia del cristianismo, necesitamos mucho en comprender esta verdad. Hoy en día donde la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, parece que ha perdido esa confianza en el poder que tiene el Evangelio, la palabra de Dios, para quebrantar a los corazones. Parece que hoy la iglesia duda de la eficacia que tiene la palabra, el Evangelio, para salvar, y ha introducido todo tipo de técnicas humanas, de trucos, más a veces basados en el marketing, en estrategias, no sé, de mercadeo, en pastores que leen libros sobre cómo hizo McDonald's para llegar a todo el mundo, y entonces tratan de sacar estrategias para fundar iglesias, de cómo, la estrategia de Walmart, de McDonald's. Conozco un pastor, hasta leía libros de cómo hace Mourinho para dirigir a sus equipos, así aprende para dirigir la iglesia, no sé. En ese estado estamos. En Argentina, el año pasado, me vino a ver el director de un instituto bíblico y para no venir solo trajo a un pastor de Capital Federal para hablar conmigo. Bueno, estábamos hablando y en un momento le pregunté a este pastor cosas de su iglesia, cómo él hacía, yo no conozco esa denominación, y me dice que él es miembro del Consejo Pastoral de la Capital Federal de Argentina, que son cientos de pastores. Y yo le dije, contame, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué hablan? ¿Cómo se organizan? Me dice, mirá, me empezó a contar y me dice el hombre, sabiendo, porque él sabía de lo que yo, más o menos dónde estoy rumbeado yo, ¿no? Para eso me vinieron a ver. Me dice, mirá, en este momento los pastores de Capital en Argentina, la mayoría de ellos están tomando cursos de teatro y de stand-up. ¿Saben lo que es stand-up, verdad? Digo, ¿en serio? Me dice, sí. ¿Y discuten eso? Me dice, sí, claro. ¿Y por qué toman clases de stand-up? Bueno, porque es lo que ahora a la gente le gusta. Ya no púlpito, no Biblia, y el pastor caminando y diciendo cosas interesantes, de una manera agradable. Digo, yo no puedo creer, me da ganas de llorar. ¿Y el poder de las Escrituras? ¿Dónde quedó eso? El mundo evangélico ya no piensa que para que haya una verdadera comunicación no se necesita uno ser un gran comunicador, sino que se necesita un milagro. Porque nosotros hablamos a personas que están muertas. Y un muerto no oye. No oye. Por más que yo haga payasadas acá adelante y tome cursos de cómo entretener a la gente, no es ese el punto.
Se tiene que producir un milagro cuando yo hablo, cuando vos hablás con la Biblia abierta. Es el milagro que el Espíritu Santo tome su palabra y traspase un corazón, al corazón más duro, y discierne la palabra de Dios, las intenciones y los pensamientos del corazón. Y nos llega a un punto de convicción que desesperadamente, como el carcelero Filipo, decimos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Por favor, explícame, que me muero. Eso lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Necesitamos, yo decía ayer, no me parece ninguna casualidad que en este momento de la historia de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana, haya como un resurgir de las doctrinas de la gracia, porque las necesitamos desesperadamente, porque la iglesia ha perdido el rumbo. Al poner al hombre en el centro, todo parece que no encaja. Necesitamos desesperadamente volver a las Escrituras y confiar en Dios y revisar lo que dice la Biblia, en qué consiste nuestra salvación, y por supuesto eso va a afectar nuestras formas de hacer las cosas, nuestra forma de presentar el Evangelio, nuestra forma de hablar de Dios y de la palabra de Dios. Y ahí entra entonces este concepto de la gracia irresistible. A mí personalmente no me gusta alguna de estas frases. No me gusta la palabra redención limitada, no me gusta, y no me gusta el concepto de gracia irresistible. Y a otros tampoco les gusta. Y entonces algunos le llaman a esto, rompen de alguna manera el acróstico de Tulip. Sería mejor hablar de el llamamiento o el llamado eficaz. De eso queremos hablar, que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo quiere llamar la atención de alguna persona para la salvación, esa persona va a prestar atención, va a escuchar y se va a terminar rindiendo a Dios, porque es el Espíritu Santo que es invencible. En un sentido es correcto, es irresistible, pero al decir gracia irresistible se introduce un concepto que es confuso y falso. Es la sensación de que nosotros venimos a Cristo aunque no queremos venir a Cristo. Y eso no es así. La palabra irresistible parece que una persona está siendo llevada y no contra su voluntad, pero no es así. Porque la manera que el Espíritu Santo, Dios mismo, actúa en nuestro corazón es cambiando nuestra voluntad y produciendo en nosotros un deseo desesperado de aceptar a Cristo, de abrazar a Cristo, no en contra de nuestros deseos. El Espíritu Santo de Dios produce el querer como el hacer en nuestro corazón, según Filipenses 2:12. Por eso es raro eso de irresistible, pero es verdad que es irresistible, porque el poder de Dios es irresistible, pero nunca lo hace en contra de nuestros deseos, jamás. La necesidad ya está clara, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos que un poder externo a nosotros nos dé la vida que no tenemos. Y aquí entonces se encaja esta parte de la salvación, que es, digamos así, la aplicación de lo que el Padre planeó, lo que el Hijo ejecutó. Ahora falta, ayer hablábamos de un puente, que los arminianos ven la salvación o la muerte de Cristo como un puente bien ancho, pero que no llega al otro lado del río. En un sentido, el puente de los calvinistas, que es angosto, que es para algunos, y sí pasa de un lado al otro del río, en un sentido, digámoslo así, esa última parte del puente que toca la otra orilla es la obra del Espíritu Santo. La hace Dios, no el pecador que toma la decisión, sino Dios. La salvación es de principio a fin la obra de Dios. Dios empieza, el Padre, planeándola, el Hijo la ejecuta, y al final la seguridad de que sí va a llegar al otro lado es el rol del Espíritu Santo, tocando el corazón de manera eficaz de cada una de las personas que Dios escogió y de cada una de las personas por las cuales Cristo murió. A cada una de esas personas el Espíritu Santo, no sé cómo, solo sabe Él, las va a buscar y las va a llamar y las va a traer a la salvación. Eso es lo que significa la gracia irresistible o el llamado eficaz. Es similar, porque sí, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y en un sentido, podríamos decir, aparente, externo, mi salvación va a depender de mi decisión, de que yo diga que sí a Cristo. Pero eso es lo que parece. Pero la Biblia me dice que no depende de mí,
Es el Espíritu Santo que de manera eficaz me va a buscar como sea, me va a encontrar y me va a traer a Cristo. Y yo, sin saberlo, voy a tomar la famosa decisión, pero después que la tomé, después que vengo a conocer a Cristo, ya sin la venda de mis ojos, me doy cuenta que era Dios, que me estaba trayendo como un imán gigantesco, irresistible, y yo no me pude. Yo, que era una persona muerta en pecados, ajeno a la vida de Dios, enemigo de Dios, de golpe me empezó a interesar las cosas de Dios. Así como ayer Freddy me contó que, no sé por qué, pero dijo, tengo que leer la Biblia, tengo que leer la Biblia. ¿Y de dónde salió eso? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y se compró la Biblia y empezó a leer Génesis, Éxodo, y llega a Éxodo, me contó así, ustedes sabrán, te bautizaste la semana pasada, contaste el testimonio. Llegó a Éxodo 24, no te darás dioses extraños delante de mí, y la palabra le traspasó el corazón. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tremendo. Claro que sí. Lo mismo me pasó a mí. Yo te escuchaba, no te quise interrumpir, pero lo mismo. Yo les conté ayer que me habló una persona en un colectivo, en un ómnibus, en octubre más o menos del año 83. Me convertí en julio del año 84. Lo que yo no les conté es que yo me compré una Biblia entre octubre y julio del 84. Y comencé a leer la Biblia, pero no en Génesis. Comencé Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, capítulo 1, 2 y 3. Y en Romanos 3 no quise seguir leyendo, porque quedé bajo tal convicción de pecado que me asusté. Yo empecé a leer Mateo siendo ateo. Terminé leyendo Romanos 3, no convertido porque no había entendido que Cristo había muerto por mí, pero pensando cada día, orando a Dios, pensando que Dios existe. Ya no era más ateo. Después de leer los evangelios, quedé completamente conmovido y bajo convicción de pecado tremenda. Y me asustó eso. Y pensé que me iba a volver loco. Ya me perseguía, digamos, la Biblia me perseguía. La sensación de que estaba perdido me perseguía por causa de la Biblia. Hasta que entré a una iglesia y ese día, 1 de julio del 84, como yo les conté, pensé que el hombre sabía exactamente todo lo que me estaba pasando y por la obra y gracia del Espíritu Santo comprendí por primera vez en mi vida lo que yo había leído, que Cristo había muerto en la cruz. Comprendí que había muerto por mí, cosa que no había entendido hasta que escuché un sermón. Me faltaba entender esa verdad. Era por mí que murió. Y claro que lo necesitaba. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mi familia burlándose de mí mientras leía la Biblia. Mi vecina, que no sé cómo se enteró, me decía, querido, deja de leer la Biblia, te vas a volver loco. Me decía. Yo iba a nadar porque pertenecía a un equipo de natación y entrenábamos mañana y tarde. Entre la mañana y la tarde me ponía bajo una sombrilla con la Biblia ahí. Todo el mundo se burlaba de mí, todo el mundo. Yo no era creyente. ¿Qué haces Kung Fu? Me decían. Porque es una gente ignorante. Kung Fu me empezaron a decir, porque estaba leyendo la Biblia. ¿Qué tiene que ver Kung Fu? Tremendo. Y a mí no me interesaba nada, fascinado yo con la Biblia. Y el Señor, obrando en mi corazón. Tremendo. Y así podríamos acá hacer una ronda de testimonios. Cada uno de ustedes podría, yo creo, identificar, ya si es usted salvo, de ver cómo el Espíritu Santo de una manera misteriosa nos llevó al punto ese, que ya no pudimos decir que no. Pero no fuimos obligados. Él estaba obrando de una manera maravillosa. A eso la Biblia le llama llamado. Pero nosotros también tenemos nuestro lenguaje, ¿no? El llamado, uno imagina un llamado, bueno, hola, sí, no estoy, no sé, o sea, basta, no me moleste, no me interesa, y cortás. Cuando Dios te llama, no llama así, no es así. Es una convocatoria solemne un llamado, es el llamado de un rey irresistible. Es una citación, así como cuando vas a tu casa, no sé cómo hacen acá, en Paraguay, sé cómo hacen en Estados Unidos y en Argentina. En Argentina viene un policía, ¿verdad? Te toca el timbre y te da un papelito, pero está ahí el hombre, podemos decir, bueno, en la comisaría tenés que ir. En Estados Unidos te llega una carta por correo, me llegó estando yo allá, yo no era ciudadano, pero no sé cómo me llegó para ser parte de un tribunal, porque allá el pueblo común es parte de los juicios orales. Y yo me metieron en un lío tremendo, 2 veces me llegó una carta así. Yo no puedo tirar la carta a la basura,
Me vienen a buscar y me llevan preso si no voy. Y yo tuve que hacer un trámite tremendo para decir, no puedo yo ser. ¿Cómo que no puede? Si le llegó la carta tiene que ir. No, yo no soy ciudadano. Ah, no es ciudadano, no. Pero tuve que ir a una oficina y explicar por qué yo no iba a ir al tribunal. Pero si sos ciudadano, tenés que, una semana de tu trabajo la perdés, tenés que ir. Y le pasó a mi nuera, estuvo no una semana, era un asesino, tuvo que ser parte de un tribunal de una persona que había matado a alguien. Y no puede faltar. Bueno, es un ejemplo que estoy dando. Es un llamado que no podés decir que no. Es un llamado solemne, el gobierno te está llamando, el rey te está llamando, Dios te está llamando. Así se refiere a la Biblia el llamado. Dios nos ha llamado y me encanta cómo tantos textos hacen sinónimo de ser llamado a ser salvo. Cuando empieza la carta a los Corintios dice a los llamados a ser santos. A los cristianos que están en Corinto, en vez de decir a los creyentes que están en Corinto, dice a los llamados a ser santos. Los cristianos somos los llamados. Asume la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando habla de llamados, que es un llamado irresistible. Si fuiste llamado por Dios, sos uno de los hijos de Dios. Porque nadie le dice que no a Dios. Nadie le dice, no, para Dios, no me molestes. Nadie lo hace. Yo sé que hay parábolas donde personas fueron invitadas a una fiesta y no fueron. Bueno, se podría explicar en algún momento, pero no es este llamado que estamos hablando. Dice 1 Pedro 2:9 que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a los creyentes. Quedémonos un poquito en este concepto, tinieblas y luz. Dios nos llama de las tinieblas, de esa oscuridad, muertos en delitos y pecados, nos llama a su luz admirable. Entonces uno piensa, claro, qué bueno, yo estaba en tinieblas, todo oscuro, escucho una voz, ¡hey, vení a la luz! Y qué lindo, voy a la luz. No ese es el concepto. La Biblia dice que nosotros vivíamos en tinieblas y no queríamos ir a la luz. Nunca ninguna persona, ningún ser humano en tinieblas quiere ir a la luz. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El cuadro bíblico de los que están en tinieblas es que quieren estar en tinieblas. Y entonces cuando de nuevo se introduce este concepto que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, no tenés que imaginar un llamado optativo, así, bueno, hey, mirá qué lindo acá, vení. No, es casi un jalarnos, sacarnos de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, dice, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es el concepto, que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La idea es que no solo nos gustaban las tinieblas, sino que las tinieblas nos tenían atrapados a los creyentes. Y pudimos salir de esas tinieblas porque Dios nos llamó. Ese llamado que tiene poder irresistible, el poder de Dios. Ese es el punto. En Efesios usa el concepto de la corriente. Estamos arrastrados por una corriente. De nuevo, un poder que está dominándonos a nosotros, que nos esclaviza, como hablábamos ayer. Y de esa situación Dios nos saca, pero en vez de usar la palabra sacar, jalar, usa la palabra llamar. El concepto, de nuevo, de un llamado que tiene poder para sacarnos de una situación. El doctor Sproul escribe, el espíritu cambia el corazón recalcitrante del pecador, haciendo que los que no estén dispuestos, escuchen, haciendo que los que no están dispuestos, estén dispuestos a venir a Cristo. Él hace que los indispuestos se dispongan a Él, los que no están inclinados a inclinarse por completo. Nuestra salvación es totalmente de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, dice Sproul. El punto que está enfatizando Sproul, de nuevo,
Por un lado es el poder de Dios que nos saca de donde nos gustaba estar, pero por otro lado es el cambio de disposición del corazón. No es que Dios nos está sacando de las tinieblas y nosotros decimos, no, yo quiero quedarme acá. No, ese llamado produce una transformación de nuestro corazón al punto que ya no queremos estar más en las tinieblas, por alguna razón. Cuando yo leí la Biblia, como les digo, antes de convertirme, con toda la presión, mis hermanos también, mi hermano mayor y el menor me decían, basta ya con eso, dejate de hinchar con la Biblia. Y yo en un momento, cuando llegué a Romanos 3, como les decía, dije, bueno, basta, no voy a leer más, es verdad, me estoy viendo loco. Y volví a las mías, quise volver a las mías, no pude demasiado. Y empecé de nuevo con mis amigos, yo no iba mucho a bailar por el tema de que mi entrenador de natación no quería, porque nos hacía mal, decía él, que no tomábamos nada, etc. Pero bueno, volví a ir a los bailes, y estaba ahí adentro del baile, y digo, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Estos son todos unas personas, todas estas personas no saben ni qué hacer, y miraba a la gente como en una película, con los vasos en la mano, y digo, pobre sin el vaso no sabe qué hacer con la mano. Todo el mundo, los veía yo no era creyente todavía, pero ya no quería nada, no quería eso, el Espíritu Santo obrando. Digo, somos todos unos tarados acá. Qué ridículo. Todo está mal. Y empecé, pero antes no lo veía, me encantaba eso. A todos, ¿quién no le va a gustar? El Espíritu ya obrando. Y yo digo, esto no es mi mundo. Esto no es. Ya no quería las tinieblas. Faltó semanas para que el Señor tocara mi corazón y me salvara. Vayan de nuevo, bueno, no sé si se fueron, Juan, capítulo 6. Quiero explicar eso ahí, creo que es suficiente. Y después algunas objeciones que sería muy bueno. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es interesante en la Biblia, ustedes saben, a veces parece que Dios el Padre creó el mundo, a veces parece que fuera que dice que lo hizo Cristo, después está el Espíritu, a veces parece que el Padre resucitó a Jesús de los muertos, que el Padre nos va a resucitar a nosotros, después en otra parte parece que es Jesucristo. Así se habla a veces de la Trinidad. Bueno, y acá dice que el Padre es el que nos llama. A veces habla del Espíritu. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y es muy interesante la palabra traer ahí, trajere. Helkise en griego, helkise. La palabra helkise o el verbo elko significa atraer poderosamente. Literalmente significa arrastrar. Es muy interesante esta palabra. Arrastrar. Jesús está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrare. De nuevo. Y habla la palabra esta de ese poder de nuevo que nos arranca de donde estamos. Y es muy interesante cuando miramos esta palabra, helkise, el verbo elko, cuando miramos el Nuevo Testamento cómo se usa, siempre, porque hay otras palabras para arrastrar, digamos así, que no implican un esfuerzo. Esta palabra implica un esfuerzo, helkise. Hay otras palabras que son mucho más suaves, esta es la más fuerte que hay. Y es muy lindo en la escena que se nos presenta en Juan 21, después que el Señor ha resucitado, ¿se acuerdan? Que se aparece de nuevo en Galilea y los discípulos habían vuelto a la pesca, ¿recuerdan ustedes? Y el Señor se aparece y ellos están pescando y no pescan nada. Y el Señor se aparece y les dice, ¿por qué no tienen la red del lado derecho del bote? Y ellos la tiran y se les llena de peces de tal manera que no la pueden sacar, dice. No la pueden arrastrar, no pueden. Estoy en Juan 21, yo les leo. 21:6 de Juan dice, y ya no la podían sacar, el verbo elko, por la gran cantidad de peces. Imagino la escena, los discípulos tratando de mover esa red y no pueden, pero están haciendo una fuerza espantosa ahí y no pueden. Muy interesante, porque en el verso 8, 2 versos después,
Dice que los otros discípulos vinieron con la barca, o sea, la escena es, hay un barco con una red que no pueden levantar porque está llena de peces, que revienta, y vienen los otros discípulos con otro barco y lo ponen al lado. Imagino yo un barco, la red y el otro barco pegado. Y entonces dice el verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y ahí la palabra arrastrando es la palabra suro, porque no están haciendo fuerza, solamente están los dos barcos ahora y la red está dentro del agua y la están moviendo, no arrastrando, no luchando ahí. Y llegan a la orilla y en el verso 11 de Juan 21 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y ahí de nuevo viene el verbo el quiso. Y empieza de nuevo Pedro a hacer una fuerza espantosa. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, dice. Hermoso, para mí, imagen gráfica de lo que está diciendo Jesús en Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera con fuerza para venir a mí. Tremendo. A eso nos referimos con el llamado eficaz. Dios obrando de una manera, de nuevo, no contra de nuestra voluntad, pero sí ejercitando su poder para cambiar nuestra voluntad. Para que deseemos lo que antes no nos interesaba, lo que antes despreciábamos. ¿Quién de nosotros no se ha burlado antes de ser cristiano? Y ahora es la cosa más preciosa que vos conocés. Y eso porque Dios hizo un trabajo en nuestro corazón sobrenatural, nos transformó con su poder. Bueno, solo a modo ilustrativo más, 2 veces más aparece este verbo de arrastrar, dice en Hechos 21:30, yo leo, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo. Y lo mismo dice Santiago 2:6, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Interesante, pues se traduce arrastrar en estos dos casos, pero no en Juan 6, no sé por qué. Pero podría haberse traducido, si el Padre no le arrastrare. Bueno, eso es precioso. Primera objeción que se ha presentado a esto es que Dios, dicen, es un caballero. Yo ya lo mencioné. Dios es un caballero. Dios no violenta a nadie. Dios no viene a atropellarnos, aunque pudiera, no lo hace. Y es verdad, Dios no hace eso. Nunca hizo eso Jesús. Nunca lo va a hacer Dios. Pero no, de nuevo, eso es comprender mal lo que está pasando. Dios no viene y te agarra y te tuerce el brazo y te lleva a Cristo. No hace eso Dios. Dios transforma nuestro corazón. A eso nos referimos con irresistible. Es algo, hasta si se quiere, más difícil. Se requiere mucho más poder que para llevarnos a regañadientes, digamos así, en contra de nuestra voluntad. Se requiere mucho más poder sobrenatural de Dios de cambiar nuestro corazón y ahora que deseemos lo que antes no nos gustaba. Esa objeción no aplica porque es un mal entendimiento. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y algunas versiones dicen que no debería traducirse por su buena voluntad, sino para su voluntad buena o su buena voluntad. O sea, Dios cambia nuestro corazón para que deseemos hacer su voluntad. Dios produce en mí el querer y en vos también. Bueno, la segunda objeción a esto que estamos enseñando la toman de Juan capítulo 12, verso 32. Fíjense, Juan 12, 32. Juan 12, 32. Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice Jesús. Notablemente la palabra atraeré ahí es de nuevo el verbo elko, arrastraré a mí mismo. Es el texto que nos faltaba ver del Nuevo Testamento que usa ese verbo. Jesús está diciendo
que está profetizando de cómo va a morir Él. No va a morir ahorcado, no va a morir por una flecha, una lanza, no lo van a decapitar, sino lo van a levantar, dice Jesús. Lo van a crucificar y lo van a levantar. Está hablando de cómo va a morir Él. Y eso hace mención ahí la Biblia. Pero también está diciendo que una vez que Él muera en la cruz, no solo cómo va a morir, sino que Él va a ejercer una fuerza de atracción, digamos así, va a arrastrar a personas a la salvación una vez que muera de esa forma. Pero la objeción que se presenta acá es que acá dice que a todos va a traer. Y nosotros estamos enfatizando que el Espíritu Santo arrastra o atrae solo a los escogidos. Bueno, de nuevo el contexto. Si usted mira el contexto, unos 3 versos atrás dice que unos griegos querían ver a Jesús. Unos griegos. Y se acercan a Jesús, pero bueno, a Jesús no, se acercan a unos discípulos del Señor, algunos de los apóstoles, y dicen, nos gustaría ver al Señor. Y entonces los apóstoles van y dicen, acá hay unos griegos que te quieren ver. Y entonces el Señor no nos dice que lo vio, pero que empieza a hablar, aprovecha y eso empieza a hablar. Y en el contexto de nuevo, ese todos pasa como en Timoteo, no es todos sin excepción, sino todos sin distinción o sin exclusión. No solo a judíos, sino también a griegos y a romanos y a personas de cualquier parte, no importa la raza, no importa la nacionalidad. En el contexto está claro que ese todos se refiere a todo tipo de personas, no a todas las personas. Porque también nuestra experiencia lo dice, a un montón de personas no les importa la cruz de Cristo. No les atrae nada, al contrario, se han burlado a lo largo de los siglos muchísimas personas. No se aplica a todos, ¿verdad? No se aplica. Y sabemos que es así. Dios no atrae, o el Señor Jesucristo en su cruz, no atrae a todos los seres humanos, para nada. Se refiere, de nuevo, a todo tipo de personas, de cada pueblo y nación, de cada lengua, de cada raza, como vemos en Apocalipsis. Además, recuerden Juan 6, 44. Por favor, vayan de nuevo ahí si se fueron. Noten cómo termina ese versículo. Como hace un momento yo dije, esto de ser atraído a Cristo es sinónimo de ser salvado. Si tomáramos que todos de Juan 12 son todos los seres humanos, lo que está diciendo Cristo es que Él va a salvar a todos. Porque atraer o arrastrar es salvar. Dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere, y continúa, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ser atraído o traído a Cristo es ser salvado, porque inmediatamente asume que esas personas van a resucitar con Cristo. De manera que no puede ser que Juan 12 signifique toda la humanidad, pues estaría diciendo el texto, si lo interpretamos así, que todos van a ser salvos, y no es el caso. Lo mismo pasa en Romanos 8:30. Hermoso, ya lo hemos visto, la cadena de oro de la salvación. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Note que mete dentro de esa cadena el llamado de Dios, como sinónimo de salvación, porque es como algo que sí o sí sucede. A los que llamó, a los que predestinó, los va a llamar, y a los que llamó, ni uno más ni uno menos, los va a justificar, y a los que justificó, ni uno más ni uno menos, los va a glorificar. ¿Lo ven? El llamado es sinónimo de ser salvado. Es parte de ese proceso. Así como primero nos escogió, después murió en la cruz, por esos escogidos, después los tiene que llamar, y después entonces los justifica, y entonces después los glorifica, y ahí se saltea, los santifica. Intencionalmente Pablo no lo menciona, se da por hecho que Dios los santifica antes de glorificarnos. Lo que se subraya en toda esta cadena de oro de la salvación es que todo es un acto de Dios, desde antes que existiéramos, predestinándonos, hasta que nos convierte en semejantes a su Hijo, glorificándonos. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios es el que comienza y termina la salvación.
0 hacemos nosotros. Y lo que parece que hacemos nosotros, que es la famosa oración, la famosa decisión, arrepentirnos y creer, al final nos damos cuenta que era el Señor actuando en nosotros para que lo hagamos. Si no, no lo hubiéramos hecho jamás. Como dice Spurgeon, yo nunca hubiera elegido al Señor si Él no me hubiera elegido primero. Jamás lo hubiera hecho yo. Yo no lo hubiera hecho, vos tampoco. Bueno, y así en la Biblia, yo no lo... Solo para que quede en el video, ustedes después pueden revisar cómo se habla de nuestra salvación como ser llamados de las tinieblas a la luz. 1 Pedro 2:9. Ser llamados a tener comunión con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9, Hechos 2:39. Nos llamó a su reino y a su gloria. 1 Tesalonicenses 2:12, 1 Pedro 5:10, 2 Pedro 1:3. Llamados a ser de Jesucristo, los creyentes. Romanos 1:6. Llamados a ser santos, Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2. Todas formas de decir creyentes. Los creyentes somos llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados a su reino y a su gloria, llamados de las tinieblas a la luz, etcétera, etcétera. Los llamados somos los creyentes. Hablando otra vez que ese llamado es eficaz, irresistible. No hay tal cosa como una persona llamada que no haya dicho, no, yo no quiero ser creyente. Los llamados son los creyentes. No es un llamado desprovisto de poder, es al revés, es un llamado imbuido de poder que no vamos a poder jamás resistir. Y ahí está la objeción. Bueno, hay personas, en la Biblia vemos personas que se resisten al llamado de Dios. ¿Verdad? Claro que sí. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es eficaz o no es eficaz? ¿Es irresistible o se puede resistir? Bueno, la respuesta a esta objeción es que en la Biblia se habla de dos clases de llamados. El llamado externo y el llamado interno. El Espíritu Santo nos llama internamente y no se puede resistir. Es una gracia de Dios para poder salvarnos, porque estamos muertos. De alguna manera ese llamado interno se identifica con la regeneración. El Espíritu Santo, para que yo pueda tener fe y arrepentirme y abrazar a Cristo, tiene que darme vida para que yo pueda ver, tiene que iluminar mi mente para que yo pueda creer. Y eso es el llamado interno. Pero sí hay un llamado externo y se dice de muchas maneras en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y ahí está la parábola de las bodas del rey, del hijo del rey. Que muchos dicen, no voy. Y va a llamar, el rey va y llama, y no quiero, no me interesa, no voy. Y entonces dice, bueno, vayan a los caminos y traigan a cualquiera para ahí. Ustedes saben la parábola. Y entra el rey a la boda y dice, ¿qué haces vos vestido así? Todo harapiento. Dice, sáquenlo y tírenlo en las tinieblas de afuera. Y termina la parábola y dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. La idea es que muchos son invitados a participar, porque el reino de Dios, comienza la parábola diciendo, el reino de Dios es semejante a un rey, etcétera, etcétera. Y así es el reino de Dios. Y de hecho yo siempre asumo, lo sé, en mi iglesia la conozco más, que a ustedes no los conozco tanto. Pero yo sé que en mi iglesia, no ahora, sino siempre, ha habido personas que no son llamadas o no son escogidas, que están ahí, están con nosotros un tiempo, una temporada, y algún día desaparecen. Y acá entre nosotros hay personas que hoy en día son, digamos así, simpatizantes del Señor Jesucristo. Les cae bien, está bueno, está lindo, pero Dios todavía no te ha salvado. Y a lo mejor nunca te salve, yo no lo sé. A mí me aterra pensar que en mi congregación personas hace años quizá que me están escuchando y se van a perder. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Son personas que han acudido, digamos así, al llamado externo. Me enteré una vez una señora que ya ha fallecido, no sé dónde está, pero que empezó a venir a nuestra iglesia, yo no sabía, cuando recién comencé a enseñar en la iglesia donde estoy ahora como asistente del pastor,
en una escuelita dominical, en una clase de escuelita dominical, vino una señora, yo no sabía que era la primera vez, yo no conocía la iglesia, y le cantamos el feliz cumpleaños, hablando del feliz cumpleaños. Y la señora empezó a venir porque dice que nunca nadie le había cantado el feliz cumpleaños. Por eso empezó a venir. Y dice que sentía una paz que nunca había sentido en ningún lado. Y que nunca había experimentado la amistad que tenía en la iglesia. Y estaba feliz de la vida. Iba a los picnics, a las actividades y se juntaba con las damas de la iglesia. Estaba contentísima la mujer. Pero lo que en algún día fue una sorpresa, después pasó a ser una rutina y ya un día dejó de venir. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Esa mujer escuchó el Evangelio, no una, sino un montón de veces, pero nunca respondió a eso. El Señor nunca tocó su corazón, ¿verdad? Y así te puede pasar a vos. Un día viniste acá porque, no sé, para que oren por vos, porque no tenías trabajo. Así pasa en las iglesias, ¿no? Y te quedaste, que fue muy lindo, justo esa semana los hombres se juntaron para ir a pescar, no sé, y dices, qué bueno, qué interesante, o lo que sea, y ya te quedaste. Pero el día que venga el rey, siguiendo la imagen de esa parábola, mirándote a vos te va a decir, ¿qué haces vestido así? ¿Qué haces vestido con esa ropa? Vos no podés estar en mi cielo, porque para estar en el cielo tenés que estar vestido con la justicia de Cristo. Tenés que estar revestido con su justicia. Así, con tus buenas obras, así no sos digno de estar en el cielo. Échenlo en las tinieblas de afuera. Vos no sos salvo. Vos estás confiando en tu bondad, en tu religión, en que un día te bautizaste o no sé qué hiciste, o pasaste al frente o lo que sea. Vos no sos uno de los escogidos. Nunca respondiste al llamado interno del Espíritu Santo. Nunca te arrepentiste de tus pecados. Nunca de verdad pusiste tu fe en Cristo. No fuiste un enemigo de Cristo. No fuiste un enemigo, pero tampoco viniste a postrarte a los pies de Cristo y fuiste salvo. Nunca, jamás. Y eso de nuevo es el llamado externo y el llamado interno. Decía Lutero hablando de esto, yo solo puedo poner el Evangelio en el oído de una persona. Ese es el llamado externo. Solo el Espíritu Santo puede tomarlo del oído y llevarlo al corazón. El llamado interno. Nosotros, por eso, invitamos a todo el mundo a venir a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor, y yo os haré descansar. A todos los que estáis trabajados y cargados. El llamado siempre fue para todos, externo. Pero el Espíritu Santo toma ese llamado externo y lo aplica a quien Él quiere, solamente a los escogidos. De nuevo, acuérdense, y me anticipo a las preguntas que van a venir, acuérdense lo que decía Spurgeon, el cartel en el cielo dice a todos los que creen, desde el lado de afuera. Cuando entrás, mirás y decís a los escogidos. Y eso nos tiene que ayudar a nosotros a pensar estos conceptos, que cuando yo presento el Evangelio se los presento a todos. Yo no hablo, en mi presentación del Evangelio, no hablo de la elección. No es información para compartir en ese momento porque es confuso eso. Y si vos estás ahí sentado y pensás, a lo mejor yo no soy uno de esos convertidos, a lo mejor yo soy uno de estos simpatizantes, ¿cómo puedo hacer yo para ser uno de los escogidos? No tenés que hacer nada para ser uno de los escogidos. El Señor es el que escoge. Lo único que tenés que hacer vos es cuando escuchás el Evangelio es arrepentirte y creer en el Señor. El Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 30 y 31. El Señor te manda que te arrepientas. Arrepentite. El Señor dice que Cristo murió por los pecadores, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Reconocete enfermo de pecado. Reconocete completamente impío. Y arrepentite de eso y poné tu fe en Cristo. Confía que Él es el único Salvador, que tus obras no sirven para nada. Que ser miembro de esta iglesia o de ninguna otra no te va a salvar, que el bautismo no te salva, nada de lo que vos hagas te salva, solo Cristo. Y arrojate a Cristo desesperadamente. Y entonces sos un escogido. Listo. Lo que nos toca a nosotros es oír el Evangelio y responder en fe y arrepentimiento. Y nada más que eso. Lo demás es algo que después, a medida que crecemos, lo podemos confirmar.
Si vos respondés al Evangelio diciendo, qué interesante, nunca había pensado en eso, vos no estás respondiendo a un llamado interno. No es información para que vos digas, qué interesante, qué bárbaro, ¿no? ¡Wow! ¡Qué amor el de Dios! Nunca había imaginado. Eso es obvio que el Señor no está quebrantando tu corazón. Y bueno, será en otra oportunidad. Pero una persona que es llamada por Dios tiembla de pensar, ¡wow! Si me hubiera muerto el otro día que me caí de la moto, me iba al infierno. ¿Y sí? ¿Y sí? No. Pastor, por favor, explícame. ¿Qué necesito para ser salvo? Estoy perdido. Y es una persona que Dios está obrando. Y de la otra cara de la moneda, cuando yo estoy evangelizando y le estoy hablando a una persona y me empieza a hablar, ¿y ustedes qué piensan de los ovnis? Le acabo de hablar de Cristo, de la muerte en la cruz. Me dice, qué interesante. ¿Y de los ovnis qué piensan ustedes? Entonces yo enseguida, mi lectura es, el Espíritu Santo en este momento no está actuando. ¿No? ¿Se puede fumar en tu iglesia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Me estás escuchando? Acabamos de hablar y vos me dijiste que estabas de acuerdo de que si sos un pecador, que si te morís vas al infierno. Te estoy explicando lo que hizo Cristo en la cruz y me hablas de eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es obvio que ahí ese milagro que estamos hablando no está sucediendo. No está sucediendo. Y bueno, algunos dicen, bueno, no sigas hablando. Otros dicen, bueno, yo no sé. Seguí, yo qué sé. Pero ya empezás a pensar, bueno, ¿cómo? Yo enseguida que pasa eso, empiezo a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para volver a ver a esta persona en otra oportunidad? Porque veo que no está pasando nada. De pronto sigo, depende del contexto. Casi siempre porque fue la forma que yo me convertí, que el Señor tocó mi corazón. Casi siempre yo animo a las personas en ese estado, digo, por favor, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Nadie va a confiar en alguien desconocido que no conoces. Entonces, por favor, trata de conocer más del Señor. Yo te estoy invitando a entregar tu vida a Cristo. Cristo es el Salvador. Y vos estás dudando. Bueno, lee más sobre Cristo, lee los Evangelios, no importa cuál, lee. Y preguntame, marcá en el margen de tu Biblia con un signo de interrogación lo que no entendés y uno de admiración lo que te sorprende. Y la semana que viene te veo y me mostrás tus signos y charlamos de eso, dale. Y así, eso es lo que yo hago, por lo menos. Porque yo no puedo decir, bueno, listo, este no es el escogido, vamos, el que sigue. No, qué sé yo. Yo me burlé también, yo no entendí. Entonces sigo, ¿no? ¿Por qué no voy a seguir? El apóstol Pablo era un asesino de cristianos, había escuchado ya. Y al final un día se convirtió. Mateo, seguramente escuchó el Evangelio varias veces, porque él era un publicano en la ciudad de Capernaum. Y los publicanos, la mesa de los publicanos se ponía en un lugar bien transitado para que todas las personas pagaran sus impuestos. Los estudiosos presumen que Mateo estaba junto al muelle de Capernaum. En Capernaum vivía Pedro y Jesús, que nació en Nazaret, o que vivió en Nazaret, nació en Belén, vivió en Nazaret, se mudó a Capernaum justamente porque Capernaum era una ciudad de mucho tránsito, era un centro de Galilea, y sabemos que era así porque Mateo vivía en Capernaum. Y las ruinas arqueológicas nos muestran que había una guarnición de soldados romanos en Capernaum, presumiblemente para proteger al recaudador de impuestos, que era Mateo, que recaudaba impuestos de toda la zona de Galilea. Y ahí estaba Jesús. Y ahí era el centro de operación. Él ha visto a Jesús hacer milagros. Había escuchado a Jesús hablar. Y nada. Y un día viene Jesús, dice los evangelios. El evangelio de Mateo lo cuenta, creo que el capítulo 9, creo que el verso 6. Le dice, sígueme. Y dice el evangelio, y Mateo se levantó y lo siguió. Estás loco, Mateo. Sos el recaudador de impuestos. Te estás haciendo millonario acá, con la plata de la gente. Estás acá, todo el mundo te conoce. Algunos te odian, pero tenés acá a los soldados. No es que Mateo a la noche, como Nicodemo, dijo, bueno, te sigo. Estaba ahí, Mateo dice que estaba sentado en la mesa de los impuestos. Y al instante lo siguió. ¿Qué pasó ahí? El llamado irresistible de Dios. Tremendo, tremendo. Pero Mateo no fue la primera vez, presumimos,
de nuevo, por la zona donde él estaba, porque ahí era el centro de operaciones del Señor. Él vio un montón de cosas y nunca antes lo había llamado. A lo mejor todo lo que había visto estaba trabajando en su corazón, pero en el instante que el Señor le dijo, sígueme, lo siguió. Y ni sabemos qué pasó con esa mesita, con los impuestos, no sabemos nada, pero el Señor, Mateo lo siguió, no le interesó nada. Así es el llamado de Dios, precioso, maravilloso. Bueno. De nuevo, la explicación de esta última objeción que presenté, que algunas personas resisten o rechazan el llamado externo de Dios, no el interno. Cuando dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, dice Jesús? Mateo 23, verso 37. Porque no es un llamado interno, por eso no quisieron y lo resistieron y le dieron la espalda. Por eso. A Dios no se lo resiste. Y ya lo leímos, pero lo menciono. 2 Corintios 4, 6, cómo hermoso, cómo explica Pablo nuestra salvación. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, refiriéndose a Génesis 1. Imagínense el cuadro, Dios dijo, sea la luz, y ¡fum!, fue la luz. Tremendo milagro, es el que resplandeció en nuestros corazones, dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios o de la gloria de Cristo en el Evangelio. Es un milagro que sucede de nuestro corazón entenebrecido, completamente ciego, y de repente Dios resplandece en tu corazón y ¡fu! Y decís, claro, murió por mí, ahora lo veo, claro, Señor, sálvame por favor. Ese es el momento que la luz del Señor, ¡fu!, y te postrás, y es el llamado interno. Maravilloso. Así fue mi caso y no me olvido más, porque claro, de repente está el hombre predicando y digo, claro, ahora lo veo, ¿cómo no me pude dar cuenta antes? Eso es lo que dice en Hechos 16, que hizo el Espíritu Santo con Lidia, la vendedora de púrpura. Dice que hizo que estuviera atento su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra de estar atento es la idea de oír para obedecer, se usa especialmente para alguien que está escuchando con la intención de hacer lo que se le está diciendo. Y Lidia se convirtió, porque Dios obró en su corazón y la iglesia de Filipos comenzó en la casa de Lidia. Pero Dios tuvo que obrar. Creo que es Hechos 16:32, lo busco acá para decirles. Es Hechos 16:14. Hechos 16:14, y era Mateo 9:9, cuando el Señor llama a Mateo. Bueno, qué hermoso pensar en cómo Dios ha planeado la salvación, la ha ejecutado y la aplica a nuestra vida. Es maravilloso. La gloria es toda para Dios. Así debe ser. Esto para mí tiene implicaciones, ya los hemos mencionado en el evangelismo. Nosotros en nuestra iglesia en Lobo ya no hacemos más llamados al frente. La verdad, el día que yo me convertí, yo pasé al frente. Levanté la mano, no llené ninguna tarjeta. Sí levanté la mano, hice la oración, levanté la mano y pasé al frente. Y me convertí, gracias a Dios. Si no hubiera habido un llamado, me hubiera convertido igual. Si no me hubieran hecho levantar la mano, ya me había convertido antes de levantar la mano. Ya me había convertido. Ya me había convertido antes de hacer la oración, yo creo, en el momento que pude entender el Evangelio. En nuestra iglesia no hacemos más llamados por la razón de que podemos dar falsa seguridad a alguien que a lo mejor... Y yo hacía llamados. Y yo me paraba y decía, cuando venía una persona, muchas veces llorando, le hablaba al oído y le decía, ¿por qué pasó? Y me contaba algo y digo, bueno, siéntese, ahora hablamos. Y me sentaba a hablar y me decía, no, mi hijo la semana pasada, una señora me dijo, se ahogó en Mar del Plata. Y estoy muy angustiada, pastor. Y cómo no, ¿no? Y por eso pasó. Y le digo, pero... Y trataba de indagar y no entendió nada de lo que yo había dicho. Pasó porque estaba angustiada la señora. Quería que yo ore por ella. Y bueno, oré por ella. Pero nada que ver. Nada que ver con el Evangelio. Y así otras situaciones. Ustedes saben, pastor, me ora, por favor. Pastor, me decía una señora, tengo un dolor en el cuello. Dios. Gracias a Dios en esa iglesia teníamos una kinesióloga. Le digo, ella es kinesióloga. No, pastor, quiero que usted ore por mí.
Vaya a saber la gente lo que está pasando en su corazón cuando uno habla, el llamado externo. Y uno hace un llamado y enseguida dice, amén, se convirtieron 15 hoy. ¿Estás seguro? Yo no. Hace 30 años, 29, estoy en la misma iglesia y yo festejaba de personas que estaban convertidos. Por supuesto que a mí me encantaría que todo el mundo se salve, y a vos también, obvio. Pero tenemos que ser muy responsables con eso. Decía Spurgeon, no contemos los peces hasta que estén en la parrilla, decía Spurgeon. Siempre muy gracioso él. ¿Verdad? Esperá de decir, se convirtió, pará, tranquilo. Digamos cuando yo así hacemos en nuestra iglesia. El día que se bautice, hacemos toda la fiesta. El día que lo bautizamos decimos, amén, bienvenido. Ahora estamos seguros, por eso te bautizás, ¿no? Mientras tanto esperamos, a ver, porque hay algunos que creen por un tiempo, dice Mateo capítulo 13, y después de un tiempo se apartan, porque no tiene raíz. La raíz de la vida no la tiene. Parece que salió una plantita, no es nada eso, no sé qué es. Es una parábola, ¿no? Pero no es un verdadero creyente. Personas que les emocionó algo y empiezan a leer la Biblia, y empiezan a hablar, amén, aleluya, hermano, hermanita, qué bendición, hizo el devocional, agarran el lenguaje enseguida, pero no hay vida en su corazón. Entonces tengamos cuidado, esperemos a ver que realmente el Señor está obrando ahí. Y eso es evidente, evidente. Bueno, y por supuesto una tremenda aplicación de esto es adorar a Dios. Esto es lo hermoso de las doctrinas de la gracia, de punta a punta las salvaciones del Señor. Nos tenemos que maravillar y adorar al Señor por lo que Él ha hecho con nuestra vida, como es todo, ¿sí? Y examina tu corazón, por supuesto. Mientras estoy exponiendo, hago algunos comentarios pensando siempre en la posibilidad que alguno de los que está acá se esté engañando a sí mismo y sea uno de esas personas que el Señor dirá, apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Asegúrate de ser una oveja del Señor. Asegúrate de ser un verdadero convertido, porque un día de verdad el Espíritu Santo brilló, te iluminó tu corazón para que veas tu condición de pecado, tu verdadera situación de perdido o perdida delante de Dios, incapaz de hacer nada para salvarte, y simultáneamente con eso te mostró la cruz de Cristo, el valor de la muerte y resurrección de Cristo, de esa vida perfecta, de esa justicia perfecta que vivió Cristo. Y el justo por los injustos, muriendo en la cruz para llevarnos a Dios, dice. Y que puedas ver en Cristo de verdad, aunque sucedió 2000 años atrás, que puedas por la fe ver esa cruz, imaginar esa cruz y creer de todo corazón que Él estaba muriendo por tus pecados, porque es la única salida que hay para tu situación. Y entonces, de todo corazón, entregarte a Dios para que Él te salve, confiando solo en Él y nada en vos. Asegúrate que eso es lo que ha sucedido en tu corazón. Que de verdad estás parado en eso, en Cristo, confiando en su gracia y en nada, absolutamente nada de lo que vos puedas aportar a eso. Nada, solo tu pecado. Yo traigo a mi salvación, yo aporto mis pecados. Eso es lo que aporto yo. Ser un impío, un enfermo, que vengo al médico para que me sane y me salve. Eso es lo que aportamos. Asegúrate que en eso esté tu confianza. Y nada más. ¿Sí? Te damos gracias, Dios. De nuevo, te adoramos por lo que la Biblia nos revela de cómo es este asunto de la salvación, este asunto glorioso, Señor. Tú no tenías que hacerlo, no tenías que crear, no tenías que salvar. Tú eres bendito por los siglos, autosuficiente, amando al Hijo, en el vínculo, en el Espíritu, en tu Espíritu Santo, en esa relación trina perfecta, en donde cada uno se ama, se sirve, se admira, se respeta, completamente satisfecho en esa gloria, como dice Jesús, que tuvo contigo antes que el mundo fuese, en ese gozo, en esa comunión perfecta. Tú no necesitabas nada, Señor, pero un día, motivado por ese amor infinito, incomprensible, decidiste crear y decidiste después redimir y salvar a algunas de tus criaturas que se rebelaron contra ti.
y a un costo altísimo, infinito, decidiste dejar el cielo para morir en una cruz, burlado por las personas que tú creaste, ultrajado, rechazado por tus criaturas, para salvarnos a nosotros, para pagar el precio de nuestro perdón. Y luego tu Espíritu Santo buscándonos y hallándonos y trayéndonos a ti, transformando nuestra alma, Señor. Qué maravilloso. Te damos gracias por eso, te adoramos y te pedimos tu ayuda, Dios, para que también tu Espíritu nos ayude cada vez más a comprender, a disfrutar, a valorar, a apreciar toda esta salvación, Señor. Y oramos para que cada uno de los que estamos aquí tenga la bendición de tener certeza de estar en ti, Señor. Por favor, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.